2 asignaturas del plan de estudios correspondientes. Es decir, que si usted su promedio pues es 4 cursos, se puede asignar 2 más. Si usted se asigna pues, por ejemplo, sus 4 cursos y 3 cursos más, que le permite el reglamento, ¿verdad? Según el artículo 10, literal C, pues uno no estaría siendo validado, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta también esa situación. Pero para mayor información, usted puede comunicarse con su sede académica. Ahí Secretaría, pues muy amablemente se puede otorgar, se le puede otorgar, ¿verdad? A través de la Secretaría la información correspondiente y resolver, pues, las dudas que usted tenga. Asimismo, pues, le damos a conocer la boleta de inscripción, reinscripción y programas especiales. Ahí usted puede asignarse sus cursos. Este es el formulario asignado, ¿verdad? Para esta situación. Hasta abajo, pues, aparece el link en el cual usted puede ingresar para que pueda descargar el formulario, llenarlo, firmarlo y enviarlo, ¿verdad? Entonces, ahí está la información que la universidad necesitaba que nosotros le trasladáramos a usted, que es lo más importante para un rural. Bien, ya con esta información, pues vamos a proceder a dar inicio a nuestro curso de Derecho de Teoría del Estado, el cual necesitamos de primero, pues, identificar nuestro objetivo de clase, ¿verdad? Y el cual es que el estudiante de Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional, pues conozca, ¿verdad? Del origen del Estado, su objeto y su definición. Eso es lo que necesitamos, que ustedes el día de hoy pues conozcan cuál fue el origen de esa teoría del Estado, su objeto de estudio y su definición, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes pues puedan desarrollar de la mejor manera pues el curso, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio al desarrollo de nuestro tema y vamos a iniciar antes de presentar el origen, el origen del Estado o de la teoría del Estado, pues les quiero dar a conocer algunas generalidades, ¿verdad? Y por ello es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta pues algunas ideas con relación pues a dos cosas, que en este caso pues nuestro tema general pues es la teoría del Estado. Entonces vamos a desglosar pues este concepto y si nos damos cuenta pues la primera es teoría y la segunda Estado. Así que vamos a determinar qué significa la palabra teoría y posteriormente qué significa la palabra Estado. Pues teoría, ¿verdad? Es un término que en su acepción simple se refiere a un conocimiento especulativo, a algo que no se ha reducido a la práctica, sino que solamente pues ha dado lugar a la meditación o a la reflexión con respecto a una cosa u objeto, ¿verdad? Entonces, filosóficamente podemos nosotros indicar que la teoría pues es el conjunto de conocimientos que están organizados de acuerdo con principios que hacen posible la explicación de ciertos hechos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere todos esos conocimientos que nos ayudan a reflexionar sobre qué es algo, ¿verdad? ¿Cómo es que se da esto? ¿Por qué existe, verdad? Entonces, a eso se refiere la teoría.
Ahora bien, la segunda es precisamente, ¿verdad?, la más importante, porque se trata de analizar pues un objeto determinado, un ente especial, ¿verdad?, que en nuestro caso pues será eh, el Estado, ¿verdad? Pues este concepto, ¿verdad?, cuya enunciación poco nos dice, ya que se trata, ¿verdad?, de un ente muy complejo y de una naturaleza especial. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, averiguar si es creación del hombre o de su inteligencia, o si se le puede, pues, catalogar, ¿verdad?, dentro de una categoría especial o específica del mundo. Pero en primera vista, la presencia del Estado, pues, es un conocimiento, ¿verdad?, al que se califica como vulgar, o como dicen algunos autores, ¿verdad?, una realidad, un ser humano que se renueva constantemente. Ese conocimiento común o general, ¿verdad?, por oposición al conocimiento técnico o especializado, que nos va a permitir hablar de gobierno, de autoridades, de símbolos patrios, de leyes, de ordenamientos, de territorio, ¿verdad? Entonces, a eso se quiere referir lo que es el Estado. Por lo tanto, ¿verdad? Esto significa tener únicamente, ¿verdad?, una vivencia del objeto que nos toca estudiar. Entonces, los conocimientos, ¿verdad?, que nos está indicando la teoría, ese conocimiento reflexivo, analítico, va a ser en relación al Estado. ¿Cómo es? ¿Qué es Estado? ¿Cómo se da el Estado? ¿Por qué existe el Estado? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo funciona el Estado? Eso es lo que se refiere la teoría del Estado. Bien, ahora, perdón. Ahora bien, ¿cuál es el origen, verdad? Con respecto al origen de la teoría del Estado, pues formalmente se dice que está pues en Alemania, ¿verdad? Que surgió en Alemania. Desde mediados del siglo pasado se dio lo que es la teoría del Estado. Se le denominó en ese entonces, pues, teoría general del Estado, no únicamente teoría del Estado. Y, y se cultivó, pues, como una disciplina especial que se ha reducido más a la historia y a la construcción de algunos conceptos fundamentales del derecho político, el cual es una rama, ¿verdad?, jurídica que algunos consideraron del ámbito de estudio del derecho relacionados con los fenómenos políticos. Algunos autores consideran a esta teoría del Estado pues como una disciplina de contornos difusos. Es por eso, ¿verdad?, que se dice que la teoría del Estado pues actual se halla más cerca de la política. ¿Por qué? Porque con amplias conexiones que ahora permiten conocer esta disciplina, pues en Inglaterra hay pueblos latinos con el nombre de ciencia política, siendo, ¿verdad?, uno de sus padres, pues Maquiavelo. Se consideró que al hablar de ciencia política, pues se hablaba de teoría general del Estado o teoría del Estado, ¿verdad? Entonces, también se le denominó a esta teoría del Estado y ciencia política
pues como la teoría política, también doctrinas políticas o politología. Se consideró que era lo mismo, que eran sinónimos, ¿verdad? De esa ciencia social que estudiaba la teoría y la práctica de la política, de los sistemas y comportamientos políticos. Y su objetivo era establecer a partir de la observancia de los hechos la realidad política, esos principios generales acerca del funcionamiento de la política. Por lo tanto, ¿verdad? Es que se consideró, ¿verdad? Como una ciencia política o cerca de la política. Pero también se tomó en consideración que la teoría del Estado pues tenía relación, ¿verdad? Con otras ciencias sociales para poder tener un buen funcionamiento, tener un buen objetivo, ¿verdad? Para lograr ese objetivo que necesitaba cumplir. Y estas ciencias sociales, pues es la economía, la sociología, las relaciones internacionales, ¿verdad? Entre otras muchas que hay. Pero estas, pues si nos damos cuenta para analizar un poco este tema, pues es importante porque la economía, ¿verdad? Cómo iba a manejar, pues un Estado, su economía para ser independiente. La sociología, la historia de cómo se iba a trasladar, ¿verdad? Toda esa sociedad y cómo iba a ser gobernada esa sociedad por el Estado. Esas relaciones internacionales, si se dan cuenta, pues actualmente el Estado de Guatemala, por ponerles el ejemplo, tiene que ver cómo relacionarse con otros países para poder obtener ayudas para ciertos programas, ¿verdad? Entonces, o para otras cuestiones, ¿verdad? De educación, eh, de economía, de ambiente, todas esas relaciones internacionales, ¿verdad? Entonces, por esas razones de que se necesita esa relación de la teoría del Estado con otras ciencias sociales. También esta teoría del Estado pues va a emplear algunas herramientas metodológicas, las propias de la ciencia política, ¿verdad? Para cumplir sus objetivos. Bien, ahora vamos a analizar lo que es el contenido y desarrollo de esa teoría del Estado. Varía según las distintas corrientes filosóficas, ¿verdad?, que han abarcado el tema, tomando en cuenta, pues, que vamos a analizar las corrientes para que nosotros podamos tener claro cuál es el contenido y desarrollo de la teoría del Estado. Bien, la primera corriente a analizar es el positivismo jurídico político. Acá, pues, cuyos seguidores, ¿verdad?, es Herbert, Lavand y principalmente George Hynek. Y estos seguidores, pues, indicaron, ¿verdad?, que esta corriente expresa de manera científica mediante la teoría de la personalidad jurídica del Estado, el cual debe concebirse como un ente con personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que como sujeto abstracto el Estado
cuya actividad, ¿verdad?, se resuelve en actos y relaciones jurídicas basadas en normas de derecho que le denominan, en toda posible expresión de poder político, ¿verdad? Entonces, aquí la idea del Estado como persona jurídica es primero expuesta, ¿verdad?, por Thomas Evers en una obra donde indica, ¿verdad?, que el Estado eh, es igual a un ser humano, tanto en el sentido naturalista como en el jurídico, ¿verdad? Diciendo que el Estado pues tiene personalidad jurídica como el ser humano, ¿verdad? Entonces, a eso se quería referir este autor, indicando estos autores, estos seguidores de este positivismo jurídico, indicando, ¿verdad?, que el Estado, pues, era como el ser humano, tenía una personalidad jurídica, es decir, una representación, ¿verdad? Entonces, derechos y obligaciones, deberes también, ¿verdad? Entonces, por eso, si nos damos cuenta, ¿verdad?, que en la Constitución Política de la República, pues nos indica que es deber del Estado la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, proteger esa vida. Entonces ahí se van cumpliendo pues algunos deberes, obligaciones del Estado. También tiene ciertos derechos. Entonces esa personalidad jurídica es a la que se refiere. El ser humano pues también tiene personalidad jurídica para poder representarse, ¿verdad? Para poder tener derechos, esos derechos que nos otorga la Constitución Política de la República. Ahora bien, tenemos la segunda corriente, que es el formalismo jurídico, que es defendida, ¿verdad?, por Hans Kelsen, quien llega a confundir al Estado con el derecho, ¿verdad? Al extremo que para este autor, pues existe una totalidad, una identidad, ¿verdad?, entre ambos conceptos, al afirmar que el Estado es el ordenamiento jurídico mismo. ¿Qué quiere decir esto? Este autor consideraba que Estado era lo mismo que una ley, ¿verdad? Y no, recordemos pues que no es muy aparte, porque uno de los elementos del Estado pues es el ordenamiento jurídico, las leyes, regido por leyes, ¿ya? A eso se refiere el ordenamiento jurídico, que el ordenamiento son todas aquel conjunto de normas jurídicas que van a ayudar a regir a un territorio de personas, de ciudadanos, ¿verdad? Entonces, y ese territorio con ordenamiento, con ciudadanos, ese es el Estado en sí. Entonces es importante no confundirlo. Pero en esta corriente, pues como fue defendida por Hans Kelsen, pues acá se dio esa confusión, ¿verdad? Ahora bien, la tercera corriente a analizar es el decisionismo, la cual pues respalda Hermann Heyer y Carl Schmitt. Esta doctrina pues concibe, ¿verdad?, al derecho pues como una decisión de un poder. Esta decisión es la Constitución como un derecho supremo. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Que la decisión fundamental que se refiere a la forma y a la especie de una unidad política, lo que nos conduce a ver que el derecho y la Constitución no regulan
el poder, sino este regula o está sobre el derecho, que la Constitución o la Carta Magna es la norma suprema, escrita o no, de un Estado soberano u organización, ¿verdad? Establecida o aceptada para regirlo. Entonces, esta corriente decisionista, pues se abre el camino a revoluciones nacionales, que crea un nuevo orden de derecho. Para que usted me comprenda, le voy a poner un ejemplo. El movimiento revolucionario marxista. Este movimiento marxista pues define el derecho pues como la voluntad de la clase dominante y tiene su propia decisión, pues la dictadura del propietario, ¿verdad? A eso se refiere, que siempre se tiene una decisión de un poder, siempre hay alguien. Entonces estas condiciones, pues según los que defienden esta corriente, un régimen político postulado, ¿verdad?, por el marxismo, sirve como base o como, sí, como una base o como una fase de transición revolucionaria entre el capitalismo y la sociedad comunista. Esta postura, pues, implica siempre imposiciones y justificación de criticar que el sistema capitalista, pues incluso, ¿verdad?, en la mayoría de condiciones de democracia existe una dictadura de burguesía, ¿verdad?, en detrimento de trabajadores y el conjunto del pueblo. El capitalismo, pues a él lo que le interesa, pues el acaparar el capital y poder someter al pueblo, ¿verdad? No hay una democracia en donde usted pueda elegir y tener pues sus propios derechos, ¿verdad? A eso se refiere pues esta corriente del decisionismo. Y por último vino la cuarta corriente, la cual se denominó Corriente Nacional Socialista, que defendieron, ¿verdad?, Uber y concibió que una teoría del derecho y del Estado, pues muy original, ¿verdad?, por medio de la doctrina del Estado, instrumento puesto, ¿verdad?, en práctica durante el régimen de los nazis, que estaba dirigido pues por Adolfo Hitler. Se mostró totalmente adverso al sistema democrático. Es oportuno mencionarles que el nacionalsocialismo se le conoció también como nazismo, ¿verdad? Porque fue dirigido por este personaje, Adolfo Hitler, y porque pues como fue una corriente nacida pues en Alemania, ¿verdad? Entonces por esa razón que se considera, ¿verdad?, que estas cuatro corrientes van a representar, ¿verdad?, este origen, ese contenido y ese desarrollo de la teoría del Estado, ¿verdad? Entonces nosotros pues debemos de recordar, son cuatro las corrientes: el positivismo jurídico-político, formalismo jurídico, decisionismo, nacionalsocialismo, ¿verdad? Aunque de manera general pues se procura con estas cuatro doctrinas o corrientes dar a la teoría del Estado pues un carácter autónomo, ¿verdad?
Bueno, ahora bien, si hablamos del desarrollo de la teoría del Estado, ha tenido pues que utilizar las conclusiones de tres disciplinas políticas fundamentales, ¿verdad? Que son la filosofía política, la historia política y la ciencia política en sentido estricto. Pero es importante hacer notar que la teoría del Estado no estudia todos los fenómenos políticos, ¿verdad? Sino exclusivamente, pues, la sociedad política que tiene características esenciales. En consecuencia, se puede decir que la filosofía política, pues, trata de llegar al conocimiento de la esencia misma de los hechos políticos, ¿verdad? Al investigar las causas eficientes, primeras y finales del fenómeno político. Y procura desentrañar el objeto de los hechos políticos y su justificación esencial. También es una rama de la filosofía que va a estudiar cuestiones fundamentales acerca del gobierno, la política del Estado, la libertad, la justicia, la propiedad, los derechos y la aplicación de un código legal por la autoridad que son, porque son necesarios, ¿verdad? ¿Qué hace el gobierno legítimo? ¿Qué derechos y libertades debe proteger? ¿Y por qué, verdad? ¿Qué forma de adoptar y por qué las va a adoptar? ¿Qué obligaciones tienen los ciudadanos para con un gobierno, verdad, legítimo? ¿Y cuándo pueden derrocar legítimamente a ese gobierno, a ese Estado? Eso es lo que se necesita. Entonces, en conclusión, el término filosofía política a menudo se va a referir a una perspectiva general o a una ética una creencia o una actitud específica sobre la política que no necesariamente debe pertenecer a la disciplina técnica de la filosofía, ¿verdad? Ahora bien, la historia política, pues, hace un estudio sistemático de los fenómenos políticos que representan ese especial valor para el estudio de la ciencia política. Es decir, que la historia política va a ser aquella narración y análisis de los hechos, ideas, movimientos y líderes políticos que han ocurrido en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Que van a tratar de ayudar a estructurar al Estado-nación, ¿verdad? Que nos van a ayudar a saber cómo es que desde la antigüedad nosotros nos vamos a dar cuenta de la estructura del Estado como nación, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Son todos aquellos antecedentes que se tienen de la política. Asimismo, la ciencia política, ¿verdad? Tenemos a la ciencia política que tiene como misión la descripción, interpretación y valoración de los fenómenos políticos, percibiéndolos, ¿verdad?, en su aspecto dinámico como una actividad dirigida a la conquista y al ejercicio del poder. Conocido, ¿verdad?, además por su definición de Estado como la comunidad política en un territorio propio y que dispone, ¿verdad?, de una organización. Entonces es importante recalcar que el Estado, ¿verdad?, es la comunidad de hombres sobre un territorio propio y organizado en una potestad superior de acción y coerción, ¿verdad? Por otro lado,
tenemos entonces, esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Entonces, ahora bien, eh, ¿cuál va a ser eh, ese objetivo de conocimiento? Va a ser determinar eh, de un modo preciso, pues la idea de lo que es el Estado. Es el fin, ¿verdad? Y el objetivo propio de esta teoría general del Estado. Para el autor René Carre, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta teoría del Estado. Para el colombiano Vladimiro Naranjo, pues el objetivo, ¿verdad? O manifiesta que la teoría del Estado, en un sentido amplio, pues comprende el análisis del Estado que va a abarcar pues todos los aspectos sociológicos, políticos, históricos, filosóficos y jurídicos, ¿verdad? Entonces, es importante poder tener en cuenta eh, estos aspectos a analizar. Para Francisco Porroa Pérez, el Estado pues es un ente complejo, ¿verdad? Se refiere pues a una teoría del Estado que es un ente complejo. No estudia todos los fenómenos políticos, sino los que se dan exclusivamente pues en una sociedad que tiene características estatales. Por lo tanto, pues este autor plantea 5 problemas dentro de una labor de reflexión e interpretación, ¿verdad? Y pues los 5 problemas son determinar la naturaleza del Estado, estudiar la organización y funcionamiento del Estado, detallar los fines del Estado, precisar la función del Estado y encontrar la justificación del Estado. Por lo tanto, ¿verdad? Determinar la naturaleza del Estado, pues nos está indicando qué es el Estado. Se llega a esta respuesta, pues investigando, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos reales de su composición? O sea, encontrar sus características esenciales y accidentales. Estudiar la organización y funcionamiento del Estado, cómo es el Estado, para precisar cuál es su estructura y cuáles son las actividades que desarrolla el Estado. Desarrollar los fines del Estado. Venimos con interrogante, ¿cómo? ¿Para qué existe el Estado? Necesitamos investigar lo relacionado con la meta que debe de alcanzar el Estado, ¿ya? La precisión de las funciones sociales del Estado. ¿Por qué existe el Estado? ¿Qué quiere decir esto? Saber cuál es la razón de ser del Estado. Si es necesaria o no su existencia, distinguir su teleología o finalidad específica del Estado. Y por último, encontrar la justificación del Estado. ¿Por qué debe existir el Estado? Hay que precisar los motivos jurídicos, morales del Estado para obligar a los hombres
a someterse a sus mandatos. A eso se refieren estos 5 problemas. En resumen, ¿verdad? Con la primera proposición, pues se puede averiguar la naturaleza, con la segunda la organización y funcionamiento, con la segunda sus fines, con la cuarta la función social y con la quinta su justificación, ¿verdad? Entonces, los 5 temas mencionados pues son fundamento, ¿verdad? Para la construcción de la teoría del Estado, ya que se encuentran pues íntimamente vinculados entre sí y pues estos van a corresponder a un mismo objeto de conocimiento que es un ente único que existe como realidad política y como hecho social, ¿verdad?, de naturaleza política, que se da en el mundo del ser con vigencia, ¿verdad?, objetiva, ya que la actividad política pues es actividad social, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el objeto de conocimiento de la teoría del Estado. Bien, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre la teoría del Estado como ciencia. Pero es importante antes de desglosar, ¿verdad?, cómo se divide la ciencia y todo, es necesario que nosotros sepamos qué es una ciencia, definir ese concepto de ciencia. Y se puede decir que ciencia es todo aquel conocimiento o conjunto de conocimientos que se refieren a un mismo objeto o que trata de explicar una realidad o explica la realidad, ¿verdad? Entonces, ahora bien, la ciencia se puede dividir en naturales y culturales, según su objeto de conocimiento. Las naturales, pues, estudian fenómenos o realidades independientes a la voluntad del hombre, mientras que las culturales estudian fenómenos culturales, o sea, lo que resulta de la actividad finalista del hombre. Por ejemplo, la moralidad, el derecho, la sociedad, el Estado, ¿verdad? Entre otras cosas. La teoría del Estado, pues, se comprende, ¿verdad?, en la enciclopedia política, o sea, el conjunto de tratados que se observan en una ciencia, siendo por consiguiente, ¿verdad?, una rama de la ciencia política en sentido amplio, no obstante, ¿verdad?, es una ciencia autónoma, pero de reciente creación. Y como tal, pues se va viniendo su estudio, ¿verdad?, constantemente desde que fue concebida, ¿verdad?, en Alemania. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que la teoría del Estado no ha sido considerada como una ciencia autónoma, pero se reconoce su estrecha relación con las ciencias sociales, la política, la sociología, ¿verdad?, al extremo de considerar al Estado como la culminación de la ciencia política. Para Fischbach, la aplicación práctica de la teoría general del Estado pues corresponde a la política general, más exactamente, ¿verdad?, a la ciencia política que busca la comprensión pues de la estructura del Estado y la convivencia al interior, ¿verdad?, de esta y de los estados entre sí. Para Hermann Heger, la teoría del Estado como ciencia y esta solo puede tener función de ciencia si se admite que es capaz de ofrecernos pues una descripción, interpretación y crítica de esos fenómenos políticos que sean verdaderos y obligatorios, ¿verdad? Lo cual constituye la verdadera misión de esta ciencia. Entonces, esto es pues lo que tenemos para el día de hoy. Hemos llegado al final de nuestra
clase. Voy a dar lectura a nuestras preguntas para el día de hoy. La primera pregunta es, ¿cuál es la disciplina que realiza un estudio sistemático de los